Segundo grado, secuencia 30, sesión 2. El siguiente esquema pertenece a un circuito eléctrico básico. La pila aplica un voltaje que provoca que la corriente eléctrica circule alrededor de un circuito. La resistencia se conecta al circuito para cambiar la intensidad de la corriente eléctrica. La resistencia del circuito se mide en ohmios y la corriente que circula por el circuito se mide en amperes. En un circuito con resistencia R de 15 ohmios se aplicaron diferentes voltajes. Al medir la corriente eléctrica se obtuvieron los siguientes resultados. Analicen la relación entre voltaje V y corriente eléctrica I y completen la tabla. Para llenar esta tabla hay que ver qué dato nos está dando. Nos está dando el voltaje, la corriente eléctrica y también pues un dato constante que nos está dando es la resistencia de 15 ohmios. Si nos damos cuenta, al momento de multiplicar este voltaje que son 10 por los 15 ohmios, obtenemos la corriente eléctrica. Entonces digamos que de esta forma vamos a llenar esta tablita. 10 por 15, 150, 15 por 15, 225, 20 por 15, 300 y así nos vamos con los demás. Y ya para sacar el último que es V, que es lo que hicimos prácticamente, multiplicamos 15 por 10, 15 por 15, 15 por 20, por lo tanto hacemos lo mismo, 15 por V, que sería la respuesta acá, 15V. Y ya si queremos hacerlo como una fórmula, en lugar de poner 15, 15 representa la resistencia, entonces sustituyo el valor de 15 por R, y quedaría entonces RV. Bueno, esta fórmula la tomaríamos respecto con I, es decir, que me estoy basando con I, ¿no? Que I sería igual a R por V. Pero aquí ya analizando la situación, pues se trata de la ley de Ohms. Y me parece que hay un error, no sé si hay un error en el libro, pero me parece que sí. Así que ustedes díganme, si comenten si hay un error o no en la parte de este libro. Porque pues la ley del Ohm sería I, que es la intensidad o corriente eléctrica, va a ser igual a V, voltaje sobre resistencia. Entonces vemos que aquí pues está mal, ¿no? O sea, bueno, basándonos en el libro, aquí sí estaría bien, ¿no? Digamos, en el libro sí cumple con esa condición. Pero si ya nos basamos realmente a lo que es la fórmula, I es igual a V sobre R, pues ya no cumple. Veamos por qué, les voy a decir esto, ¿no? Por ejemplo, queremos encontrar este 150. Tenemos entonces que I va a ser igual a voltaje, en este caso pues va a ser 10 sobre la resistencia que es 15. Entonces 10 sobre 15 pues me sale que es igual a 0.6, cosa que pues no coincide en este número. ¿Sí me explicó? Entonces yo siento que por eso hay error. Bueno, ahí chequen ustedes y comenten. Inciso A. La corriente eléctrica que pasa por el circuito es proporcional al voltaje que se aplica. Sí, porque va creciendo de manera proporcional. Inciso B. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de proporcionalidad es? Vamos a analizar los datos. Vamos a basarnos en estos datos, aunque les digo que a lo mejor hay un error, ¿no? Pero pues tal cual como está, vamos a analizarlos. Y pues nos está diciendo, por ejemplo, ¿cómo sabemos si va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional? Cuando es directo, ambos valores van en aumento. Y cuando es inversamente proporcional, uno de estos aumenta y el otro disminuye. Entonces vamos a ver cómo son los datos de acá. Aquí, de aquí para acá, si leemos de izquierda a derecha, pues vemos que los datos van aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Y vemos los otros datos y también van en aumento, y como es de manera proporcional, decimos que entonces sí es directamente proporcional. Aquí sí. Y bueno, ya argumentamos la respuesta. Inciso C, ¿qué expresión relaciona el voltaje con la corriente eléctrica de este circuito? Bueno, la expresión que quedaría sería, si tomamos en cuenta esa tablita, que a mi parecer está mal, repito nuevamente, que sería I es igual a R por V. Ya si queremos únicamente sacar V a que es igual, pues tendríamos que despejar, en donde quedaría V es igual a I sobre R. Pero recordemos que pues esta para mí, a mi parecer, no es la ley del Ohm, no es ley de Ohm, y pues no corresponde esta tablita con la ley de Ohm, ¿sale? Entonces para que quede claro ahí nada más. No se vayan a confundir y digan, ah, sí, yo me acuerdo que fui la ley de Ohm y es así. No, así no es. En otros circuitos se aplicó un voltaje de 30 volts, pero se cambió varias veces el valor de la resistencia. Al medir la corriente eléctrica se obtuvieron los siguientes resultados. Completa la tabla. Para completar la tabla, primero vamos a ver qué datos nos están dando. Tenemos aquí 30, 5 y 6. Y lo que queremos encontrar, pues es la corriente eléctrica, ¿no? Que es I. A partir de los datos de 30 y de 5, quiero obtener, es decir, el 6. ¿Qué operación tendría que hacer con 30 y 5 para que me dé el número 6?
Así es, tendría que ser una división, ¿no? Si dividimos 30 entre 5 es 6. Después vamos a ver, si ya tenemos ese análisis, pues vamos a ver en la segunda, ¿no? Vamos a hacer 30 entre 10, que es 3. Y con esta forma ya comprobamos que realmente ese análisis y ese patrón pues se va a seguir en toda la tabla. 30 entre 15, 2. Y por lo tanto vamos a llenar 30 entre 30, 1, ¿no? Y 30 entre 45, 0.6. Y aplicamos lo mismo que el anterior, que es lo que hicimos prácticamente, dividir esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto, y así nos seguimos toda la tabla. Entonces aquí para R sería 30 entre R. Vamos a poner 30 sobre R. Ahora, si lo quiero transformar yo esto a una fórmula, los volts sería voltaje. Entonces en lugar de poner 30, pondría V. Esto con respecto a la corriente eléctrica, es decir que la fórmula quedaría I es igual a V sobre R. Y con esto me doy cuenta que definitivamente sí es un error el problema anterior. La tabla de antes estaba mal porque aquí sí se cumple con la fórmula. Ahora sí, esta sí es la ley de Ohm. Por fin la encontramos. La anterior, si ustedes checan, pues nada que ver, ¿no? Dice V es igual a I sobre R, o bueno, aquí tenemos I es igual a R por V. Y acá no, realmente I es igual a V sobre R. Esta sí es la ley de Ohm. La corriente eléctrica I que pasa por el circuito es proporcional a la resistencia R que se coloca. Aquí sí es proporcional porque vemos que pues sí va disminuyendo de forma proporcional. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de relación de proporcionalidad es? Vamos a analizar los datos. Ya habíamos visto que si tenemos aquí estos datos, van en aumento, ¿no? Si ambos aumentan, es directa. Si uno aumenta y el otro disminuye, es inversa. Ahora vamos a ver los datos de acá. Tenemos 6, 3, 2, 1, es decir, que va descendiendo. Entonces, como uno va aumentando y el otro va descendiendo, entonces va a ser proporcional inversa. O también se le puede conocer como inversamente proporcional y es lo mismo. Inciso C. ¿Qué expresión algebraica relaciona la corriente eléctrica con la resistencia R de este circuito? Y ahora sí podemos aquí poner pues la ley de Ohm tal cual, de forma correcta como debería ser desde la tabla anterior. Y va a ser igual a V sobre R. Tracen en su cuaderno la gráfica de las dos situaciones anteriores. Vamos a hacer la primera gráfica. Bueno, ustedes ya saben cómo se grafica. Primero sería este eje X y este sería eje Y. Localizamos, por ejemplo, el 10 en eje X, que estaría aquí. Y después localizamos 150 en eje Y, que estaría acá. Y ahí pondríamos nuestro primer puntito. En este caso, pues yo ya la hice anteriormente con un programa para que sea más fácil y más rápido y pues mejor, ¿no? Que la haga a mano. Y bueno, el otro sería 15 a 225, que estaría más o menos acá. Y bueno, ya ustedes si ponen ahí los puntitos, ya estaríamos, aquí sería 300, sale, y ya únicamente unimos esos puntos. Ahora vamos a hacer la gráfica de la otra ecuación. De la misma forma tenemos el eje X y el eje Y. En el eje X nos está diciendo que es 5, localizamos el 5 y nos vamos hasta el eje Y a 6, ¿sale? Y tendríamos ahí nuestro primer punto. Después del 10 hacia el 3 y sería nuestro segundo punto. Y así hacemos los demás, ¿sale? Recordemos que la primera gráfica era directamente proporcional y la segunda gráfica era inversamente proporcional. Y veamos cómo las gráficas pues cambian, ¿no? Cuando es directamente proporcional vemos que es una línea recta, ¿no? Y que parte del cero, ¿no? Del origen. Y cuando es inversamente proporcional vemos que se forma una hipérbola. La siguiente es una gráfica que relaciona la corriente eléctrica con la resistencia. Cuando a un circuito se le aplica un voltaje constante, la expresión que relaciona la corriente eléctrica I, la resistencia R y el voltaje V, en un circuito básico es V es igual a R por I. Inciso A. ¿Qué voltaje se aplicó al circuito de la gráfica? Para resolver esto tenemos nosotros la fórmula de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a resistencia por la corriente eléctrica. Para encontrar el voltaje necesitamos encontrar entonces la resistencia y la corriente eléctrica. Y para esto únicamente nos está dando pues esta gráfica. Lo que tendríamos que hacer es localizar un punto de esta gráfica, un eje ordenado, y después sustituimos los valores. Sabemos que en el eje X nos está dando la resistencia, mientras que en el eje Y nos está dando la corriente. Por lo tanto, si localizamos por ejemplo el primer punto, tenemos que es 1 en resistencia, con 9 en corriente.
Por lo tanto, el voltaje quedaría R, que en lugar de R sería 1, que multiplicaría a I, que en lugar de I pondríamos el valor que tomó, que sería 9. Hacemos la multiplicación y vemos que voltaje va a ser a 1 por 9, sería 9. Inciso B. Cuando la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la corriente eléctrica? Vamos a hacer el análisis con la gráfica. Vemos que aquí va a estar aumentando la resistencia y ¿qué va a pasar con la corriente? Vemos que va hacia abajo, entonces esta va a disminuir. Despejen la variable que representa la corriente eléctrica en la expresión anterior. Corriente eléctrica, es decir, I es igual a... Bueno, aquí tenemos que despejar entonces la I. ¿Sale? Y tenemos V es igual a R por I. Para despejar recordemos que queremos dejar solita I y todo lo que me estorba lo voy a pasar del otro lado. Es decir, la R me estorba y tendría que pasarla de este lado. Lo voy a hacer con su operación inversa. Si aquí está multiplicando, del otro lado va a pasar dividiendo. Por lo tanto quedaría de esta forma. Analicen su respuesta al inciso B y relaciónenla con el despeje que hicieron. Anoten en su cuaderno qué sucede con la corriente eléctrica cuando el valor de la resistencia se acerca a 0. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se acerca a 0? Pues va a empezar a aumentar, ¿sale? Cada vez que estemos más cerquita la resistencia de este lado, lo que va a pasar es que esta va a aumentar, ¿sale? Pero nunca va a llegar a tocar el eje de las Y. Inciso D. ¿En qué intervalos el valor de la corriente eléctrica decrece rápidamente? Vemos aquí que este es el eje de la corriente eléctrica y vemos que decrece, pues en esta parte decrece más rápidamente. Vemos la inclinación o decir la pendiente y vemos que pues sí es demasiado, ¿no? Por lo tanto el rango estaría entre 1 a 1.5 en donde decrece, ¿no? Va decreciendo de forma rápida. Y luego dice en qué intervalos decrece lentamente. Si analizamos, pues después de esta, ¿sí? Ya va decreciendo lentamente como por acá más o menos, ¿sale? Ya de aquí empieza a decrecer más rápidamente. Entonces empezaría del rango 1.5 hasta 6.5. ¿Se trata de una relación de proporcionalidad? Sí. Si su respuesta es afirmativa, ¿de qué tipo? Es inversamente proporcional, ya que vemos que aquí se forma una hipérbola. Y bueno, chaucitos, esto sería todo de esta sesión. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar y compartir. También síganme en las otras redes sociales que es Facebook y TikTok. Si tienen algún tipo de duda en Facebook también me pueden escribir ahí para que hagamos, no sé, una dinámica de que ustedes preguntan y a lo mejor yo respondo. Entonces, por favor también síganme en Facebook. Y bueno, nos vemos para el próximo video. Chao.